Bienvenidos una vez más a los tutoriales virtuales del Colegio Centevad. Mi nombre es Fernando Oñate y seré tu tutor en este video de matemáticas, correspondiente al primer año de bachillerato, unidad 1. Aquí veremos acerca de monomios, binomios, polinomios y operaciones con polinomios. Empecemos con los monomios. No es más que una parte real y una parte variable, asociadas mediante una multiplicación. Pero, ¿qué es esta parte variable? O una caja vacía. Es lo que nosotros ponemos como letras. Por ejemplo, la X, la Y, la Z, la A, la B. Puede ser cualquier tipo de letra. Esta letra puede variar. Por lo tanto, las variables pueden tomar cualquier valor numérico. Imaginen que ustedes tienen una caja y que dentro de esta caja nosotros podemos poner cualquier número real. Y a esta caja la vamos a bautizar con cualquier tipo de letra. Por lo general, solemos utilizar la letra X. Así, si tenemos 3x, el número 3 es un valor constante, mientras que la x es una parte variable. Es decir, puede tomar cualquier número. En el ejemplo de que tengamos un número A, un número B, sumados me den un número C, entonces podremos decir que esta C será el producto de la suma de otros dos números. Como por ejemplo, si A es igual a 5 y B es igual a 8, entonces C deberá ser 13. Por lo tanto, los monomios estarán puestos como una parte real, es decir, un número, una parte constante que no se altera y una parte variable. Y justo en el medio, entre 3 y x, hay una multiplicación. Nótese que cada uno de estos factores tiene un exponente. Por ejemplo, si tenemos 9x al cubo, significa que 9 está a la 1 y x al cubo, pero podremos reescribirlo como 3 al cuadrado, ya que 3 por 3 es 9. Por lo tanto, son iguales. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay exponentes. Siempre los hay, siempre. Vamos con los binomios. Como dice su nombre, no es más que la asociación de dos monomios mediante alguna operación. Puede ser esta suma, resta, multiplicación o división. Por ejemplo, 5x al cuadrado más 3y. Si ven, siempre hay exponentes, aunque no se los vea, pero están presentes. En el siguiente 4a al cubo dividido para 7x, la operación será una división. También pueden estar multiplicados. Y ahora vamos con los polinomios. Al igual que los binomios, no es más que la asociación de dos o más monomios. Hay que tener en cuenta que también hay algunos especiales que se llaman trinomios. Por ejemplo, el siguiente, 5x a la séptima más 4y menos a. Pero ojo, a también es un monomio, aunque aparentemente no existe una parte real, pero la hay, es el número 1. Es decir, 1a a la 1 es a. Acostumbrémonos a ver las cosas que aparentemente no están escritas. El siguiente también es un polinomio.
así como este, que está todo cobijado debajo de una misma raíz y al mismo tiempo está multiplicado con otra. Y ojo, que un número aparentemente solo también puede considerarse un monomio, puesto que, como está la 1 y la parte variable aparentemente que no existe está elevada a la 0, nosotros podemos poner cualquier valor elevado a la 0, que este siempre será 1. Es decir, estaríamos multiplicando 8 a la 1 por x a la 0, que sería 1, es decir, 8. Esto lo podemos hacer a conveniencia. Son artilugios matemáticos que se suelen utilizar para hacer los cálculos más fáciles. Ahora vamos con las operaciones con polinomios. Para nosotros poder sumar varios monomios o un polinomio, nosotros tenemos que hacerlo las factores que son iguales con los otros factores que son iguales. Es decir, sumamos los números mientras que las variables se mantienen. Los exponentes no se suman. Eso por leyes de exponentes es otra cosa. Por ejemplo, tenemos el siguiente polinomio. Nosotros vemos que hay las mismas tipos de variables. Procedemos a sumar los números y las variables se van a mantener, quedando este resultado, 8y más 5x. Veamos otro ejemplo. Si tenemos x más 2y menos 8z, más 2x menos 5y, buscamos las variables que se asemejen, que sean iguales, en este caso las x y las y, porque la z no tiene con quién operarse. Y procedemos a sumar solamente los números, mientras que las variables se mantienen. Es decir, solo si las variables son iguales en su exponente, se pueden sumar las de x con las de x y las de x cuadrado con las de x cuadrado y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado con esto y vamos a insistir bastante. Solo si las variables son iguales. Los números se pueden sumar. Por ejemplo, lo siguiente sería absurdo. Matemáticamente esto es imposible, no es verdad, porque las variables no son iguales. Una es a al cubo, mientras que la otra es a la quinta. A al cubo me dará cierto valor, mientras que a la quinta me dará otro valor totalmente diferente. Por eso es que no se pueden sumar, porque son diferentes. X no es lo mismo que Y. Por lo tanto, quedaría exactamente así, no se pueden operar. Ahora vamos. Para realizarla, debemos saber que nosotros tenemos que multiplicar todas las constantes, mientras que deberemos sumar las variables que sean similares, no iguales, sino similares, es decir, que tengan la misma base. Y para esto aplicamos leyes de potencia, que les invito a que lo investiguen. Si tenemos las mismas bases y se está multiplicando, entonces nosotros podemos sumar los exponentes. Como por ejemplo, 3x al cubo por 5x a la quinta. Multiplicamos la parte real, es decir, la parte constante, 3 por 5 es 15, mientras que la x se sumarán el 3 y el 5, quedándome 15x a la octava. Veamos otros ejemplos. Si tenemos el polinomio llamado p de x igual a x a la quinta más x a la cuarta menos 4x al cubo más 6x y otro polinomio llamado q de x, ojo, p de x y q de x son solamente los nombres de los polinomios, que no les maree eso.
Si multiplicamos p de x y q de x, deberemos multiplicar todo el polinomio p para todo el polinomio q, de manera que cada uno de los elementos de p se multiplique con cada uno de los elementos de q, pero eso lo haremos después. Ahora vamos a un ejemplo un poco más sencillo. En el siguiente, el 3 se debe multiplicar por el 1 que no se ve y se deben sumar los exponentes. En este otro ejemplo, tenemos 10y por 8x por 5y al cubo. Vamos en orden. Primero las y. 10 por 5, 50. Y a la 1 por y a la 3, 1 más 3, 4. El 8x lo dejaremos ahí por ahora. Y me quedará y 50y a la cuarta por 8x a la 1. Multiplicamos nuevamente solo la parte real y las variables, como no son similares, se quedaron así. Veamos en el siguiente ejemplo. X por 3 por 5y por 1 medio de x menos y al cubo por 2z. Buscamos los similares para sumar sus exponentes. Y de una vez multiplicamos todas la parte real. Es decir, 1 por 3 por 5 por 1 medio por menos 1 y por 2. Sumamos los exponentes de las variables, x a la 1 más 1, y a la 1 más 3, y z como está solo, se quedará a la 1. Me quedará multiplicando toda la parte constante de la siguiente manera. Tomen mucha atención cómo se multiplica las fracciones, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo, quedándome 30 medios, es decir, 15. X al cuadrado por y a la cuarta por x, es decir, 15x cuadrado y a la cuarta z y nada más. Ahora vamos con la división. Como sabemos, la división no es más que una multiplicación con fracciones o con números fraccionarios. Y debemos aplicar la siguiente ley de potencia, que me dice que un exponente que en el denominador sea positivo subirá al numerador como negativo. Es decir, si tenemos mismas bases, los exponentes en este caso se pueden restar siempre y cuando esté positivo abajo en el denominador. Es decir, sube con el signo contrario. Si es positivo, subirá como negativo. Si es negativo, subirá como positivo. Por ejemplo, y mantenemos el mismo criterio de la multiplicación. Las constantes con las constantes y las variables con las variables. De este modo. Tenemos, por ejemplo, 7y al cubo dividido para 2y a la quinta. La parte real la dejaremos así mismo, no tiene caso que la operemos, mientras que la parte variable será 3 menos 5, quedándome menos 2, y como arriba es negativo, abajo es positivo. Vamos con otros ejemplos. Si tenemos 8x al cubo por 7a a la cuarta por b dividido para 2x al cuadrado por 3b, siempre haremos la parte real, es decir, las constantes con las constantes, teniendo la precaución de poder simplificar para simplificar, valga la redundancia, los cálculos, quedándome de la siguiente manera. 28 tercios, x a la 1, a la cuarta, y b, como se quedó a la 0, es 1, es decir, quedará 28 sobre 3, x a la cuarta. Ahora vamos con potenciación. Para esto debemos aplicar la ley de potencias, que me dice que si tengo la multiplicación de dos números o variables,
no importa. La potencia que está en elevador a estas se puede distribuir, ojo, siempre y cuando haya una multiplicación entre ellas. De esa manera. Veamos un ejemplo. Si tengo 4a al cubo que multiplica a 8b a la quinta, y todo esto a su vez al cuadrado, primero hagámoslo de adentro. Tenemos una multiplicación y como ya vimos, la parte constante con la parte constante nos dará como resultado 32a al cubo b a la quinta y todo esto al cuadrado. Como tenemos entre todos ellos multiplicaciones, podemos aplicar la ley de potenciación y distribuir el exponente para cada uno, es decir, 32 al cuadrado, a al cubo al cuadrado y b a la quinta al cuadrado. Ojo, tenemos que aplicar la ley de potencia que me dice que si tengo una potencia de potencia, multiplico los exponentes, dejándole a la parte real o al número o a la variable intactos, quedándome así. 32 al cuadrado será 1024, a 3 por 2, 6 y b 5 por 2, 10. Les agradezco mucho y les invito a hacer los ejercicios del libro. Hasta la siguiente.